esperar que YouTube tire las notificaciones. Posiblemente hayan preguntas. Y nada, varón. Así que espero que si hay algunas preguntas por ahí de esas alcohol difíciles que te gustan, las conteste. Varón, y sin miedo, a que esto es un podcast puro ciencia bíblica. Aquí Sí. no, claro, siempre hay creyentes que se conectan, pero cuando hablamos desde la academia, no importa el dogmatismo. Siempre Sí. vamos a ver cómo estamos aquí en YouTube. ¿Cómo hago para transmitirlo también en Facebook? Para transmitirlo todo ya. Wow, varón. Creo que no se puede, ¿no? Creo que no. Sería por StreamYard. StreamYard da la opción. Pero nada, varón, tú puedes descargar, va en Google, busca descargar videos de YouTube, copias el link de este video, lo descargas y lo subes a tu canal. Y tú lo editas como tú quieras. O sea, tienes permiso. Es verdad. Ok. Vamos a ver, porque acá se está viendo bien. Acá lo estoy viendo bien. A ver cómo nos vemos. No, Sacho. Parecemos dos ángeles ahí. Déjame ver acá. Aquí ya tenemos 3 personas que se están conectando. Siempre se trata un poquito por el algoritmo. Pero como quiera, vamos a comenzar. Bueno, mis amados, saludos. Espero que estén bien. Estamos en un programa más de el podcast del Ágora. Estamos en nuestro segundo programa interconfesional, donde siempre invitamos una persona, ya sea confesional, no confesional, sea ateo, agnóstico, judío, siempre que aporte algo para las ciencias bíblicas. Estaremos trayendo y considerando personas que tienen un gran conocimiento. Así que saludos a las personas que nos están viendo en esta hora. Pueden dejar sus comentarios, pueden dejar sus preguntas, de dónde nos están viendo, cómo se está viendo el video, los que están por ahí conectados. Ayúdenos a compartir. Yo voy a compartir ahora en mi cuenta de Facebook. Voy a compartir ahora y estaré presentando al compañero que nos visita en esta hora. Denme un momentito, estamos en vivo. Esto fue random de momento. Íbamos a estar en StreamYard, pero hubieron complicaciones. Pero todo obra para bien, así que es la primera vez que estoy transmitiendo en dúo por YouTube, así que ya aprendí, todo obra para bien. Algo nuevo aprendimos. Sí, nunca había hecho esto por teléfono en dúo, así que eres el Cordero Pascual. Déjame compartirlo aquí, amado, para invitar a la gente. Ok, ya estamos compartiendo. Aquí las personas. Vamos a ver. Sí, porque esta parte que estamos hablando, yo la edito en YouTube y entro a lo que es el conversatorio. O sea, que estos minutitos así, siempre son así. Sí, ok. Ya compartimos aquí. Aquí, perfecto. A ver si está escuchando. Y estaré presentando. Ok, se escucha bien. Sí. Es la primera vez que estoy aquí. Vamos a ver. Ok, excelente. Creo que más nos falta, creo que más nada. Ok, ya la gente se está comenzando a conectar. Bueno, ahora sí. Saludos a todas las personas del podcast del Ágora. Mi nombre es Carlos López Serrano, administrador de esta página de YouTube, la cual contamos con casi 27,000 suscriptores. Estamos contentos en este día, en esta noche, en esta madrugada, dependiendo del lugar donde estés escuchando. Estamos en un programa especial en esta hora. Así que tengo un invitado de lujo, una persona que técnicamente no conocía, pero ya ustedes saben, amados, que he estado en el mundo de TikTok hace un mes. Estoy en TikTok, incluso estoy batallando por levantar una página en TikTok. Apenas hoy alcanzamos los 400 seguidores. Todavía me faltan 400 más o 500 para comenzar a hacer live allá. Pero poco a poco estamos subiendo, creando contenido todos los días. Y en uno de esos debates donde se arrancan las cabezas, donde se mochan orejas, donde pelean ateos con creyentes, conocí a esta persona, visité su página, me enteré que también ha debatido
con, con un varón que estuvo aquí un día, que él es dominicano, que es apologético, no sé cómo se llama este Ah, hombre. Ah, Veloz, Carlos Veloz. ca- me enteré que estuviste con Otro Carlos Carlos. Velos. Sí, este hombre estuvo aquí conmigo un día, que lo invité y fíjate, tuvimos buena química. Estamos hablando sobre el Teotocos hace un mes atrás, que ese tema como que se fue trending. Y de momento apareció, ya lo había visto, lo invité, y tuvimos un diálogo. Tenemos con nosotros, amado, a Carlos Sierra. Carlos, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿todo bien, Carlos? ¿Y tú? Todo bien, contento de que estés aquí. Para los que no saben, amado, Carlos es ateo. Carlos, ¿eres ateo? Mm, Como agnóstico más, Ah, pero si es bueno, el Dios bíblico, sí, ateo. ok, pero ¿te consideras técnicamente ateo o agnóstico? Prácticamente ateo. Ok, Teóricamente agnóstico. O sea, es confuso porque depende como con quién uno hable. porque el agnóstico no deja de creer, sino que duda. En este caso, ¿cuál es tu caso entonces? Porque, o sea, para no confundir a la gente. Ujú. Yo no creo en ningún Dios antropomórfico, o sea, ningún Dios descrito. Ok. Pero si es del Dios filosófico, mi posición es agnóstico porque no hay forma de yo poder Ah, demostrar la no existencia del filosófico. Ahora, viene del siendo antropomórfico, como el dios de Spinoza. no, no, porque, o sea, yo no doy apertura a la existencia de un Dios particular, pero al mismo tiempo, si me planteas un Dios filosófico del motor inamovible o la causa incausable, yo no podría desmentirlo. Entonces, ante ese Dios filosófico, yo digo, mira, soy agnóstico porque no puedo demostrártelo, ni negártelo. Pero si me Ok. hablas de cualquier Dios antropomórfico, ya sea el cristiano, el judío, el musulmán, te diría, no, no creo en ese Dios. Entonces, a ese Dios en particular sí sería ateo. Ok, sí, sí, ok, sí, sí, para entrar en contexto. Ok, quiere decir que la figura de las divinidades antropomórficas para ti son creaciones del hombre. Sí, sí. Aunque eso técnicamente se pudiese ver en la Biblia así también. O sea, cuando hablamos técnicamente de Yahvé. Pero bueno, ese será otro tema que me gustaría desarrollar. A mí me encanta ese tema también. Eh, las personas que lo están viendo, dejen sus comentarios, pueden hacer sus preguntas. Carlos es una persona letrada, versada. He visto muchos videos de él, muchos debates. He estado estudiándolo estos últimos 3 días y me parece muy brillante. Y personas así son las que yo necesito traer para acá. Vamos a estar hablando, Carlos, incluso de tocayo, yo también soy Carlos. Sí. Vamos a estar hablando sobre la mitología del Génesis capítulo 1, verso 11. Todos sabemos, para los que hemos estudiado un poquito de ciencia bíblica, lo que hemos estudiado un poquito de literatura comparada, podemos ver, amado, que la Biblia, o sea, número uno, la Biblia no cayó del cielo. Eso hay que entenderlo. Número dos, la Biblia es un libro humano. Claro, hay una inspiración desde la perspectiva del autor, del que crea, del que escribe, porque hay una divinidad en juego. Pero no deja de ser un libro de su tiempo y de su época que actualmente nosotros la reinterpretamos y la dogmatizamos. Pero vamos a hablar de esa mitología de Mesopotamia. Quiero leer algo aquí, Carlos, y te paso la parte, amado, para que desarrolles. Voy a estar hablando un poquito sobre la mitología del cercano oriente y apuntar algo muy interesante por si acaso hay creyentes aquí. Yo sé que esto lo ven los creyentes y quiero que también el creyente sea edificado con este tema. También el que no es creyente, porque aquí en el podcast del Ágora todo el mundo es bienvenido. En el mundo antiguo, la mitología ocupaba el lugar de la ciencia en nuestro mundo moderno. Era su explicación de cómo llegó a existir el mundo y su funcionamiento. El que el enfoque mitológico intentaba identificar el funcionamiento como la consecuencia de un propósito. Los dioses tenían propósitos y sus actividades eran la causa de que los seres humanos experimentaban como efecto. Entonces, la mitología es una ventana a la cultura y refleja la cosmovisión y los valores de la cultura que la forjó. Muchos de los escritos que encontramos en el Antiguo Testamento cumplían para la cultura israelita la misma función que la mitología para las otras culturas.
Entonces, compartía con sus vecinos muchos aspectos de ese complejo cultural, aunque cada cultura individual tenía sus rasgos distintivos. Ojo con esto, la comunidad de fe no debe temer por el uso de estos métodos para informarnos sobre la herencia cultural de Cercano Oriente. Estos estudios comparativos no ponen en juego ni el mensaje teológico del texto ni su estatus como palabra de Dios. Lo escribe un académico llamado John Walton. Carlos, eh, Génesis capítulo 1 al capítulo 11, hay un trasfondo mitológico que cuando se profundiza en la ciencia bíblica, sabemos que hay plataforma mitológica. ¿Qué nos puedes hablar un poquito sobre eso, Amado? Sí, bueno, por lo general se tiene la interpretación literal y fundamentalista de las iglesias que pretenden que Génesis, como cualquier otro libro de la Biblia, es un libro que narra cómo sucedieron los eventos. Pero, o sea, basta con leerlo detenidamente para darse cuenta de que esto no tiene sentido de que sea así. En primer lugar, porque tenemos relatos parecidos a este. Eso que decías, sí, la Biblia, vamos a decir, es inspirada, pero en un contexto geográfico y temporal específico, donde habían personas que tenían ideas parecidas, de donde se toman estas, se ilustran para crear un desarrollo en un contexto en particular, que sería el contexto ciero-cananeo o cananita. Bien, en ese sentido, aún se crea que es inspirado o no, la Biblia tiene sus paralelos, o la Biblia tiene ideas que existían ya en el contexto inmediato en la que está narrando el autor. Por eso se hablan de lugares como el río Éufrates o el Tigris. Es un lugar que se puede ubicar geográficamente. Entonces, podemos resumir aquí que los escritores bíblicos son humanos y escriben desde su humanidad en un contexto particular. Sí, señor. Evidentemente también este lenguaje y esta forma de escribir no se aprende de la luna, se aprende de sus vecinos y sus allegados, a través de relatos ya existentes. Por ejemplo, casi todas las fundaciones de ciudades tenían un mito que lo ilustraba o que los fundaba, se llama mito fundacional, es decir, es básicamente el relato que ilustra de dónde venimos como humanidad o de dónde venimos como nacionalidad. El más conocido que tenemos hoy día, que creo que todo el mundo acepta, es el mito de la fundación de Roma. Donde se habla de Rómulo y Remo, que fueron creados por una Rómulo y zorra Remo. o por una perra, y que crecieron y fundaron la ciudad de Roma. Se Claro. entiende que eso no es un relato histórico, sino un relato mitológico que intenta ilustrar de dónde surgió Roma. Entonces, así como Roma tiene su mito fundacional, la Biblia o el contexto hebreo tiene mitos fundacionales acerca del origen de la vida, del origen del Excelente. mundo, del origen del ser humano y del origen del pueblo del que están hablando. En este sentido, Génesis capítulo 1 te da una narración mitológica de cómo se originó el mundo. ¿Por qué? Bueno, los egipcios, los sumerios, los babilónicos tienen también sus relatos de cómo se originó el mundo. Por ejemplo, los sumerios tienen el relato del Enuma Elish, que describe primero la organización de los dioses, cómo Marduk se entroniza como dios supremo. A partir de una pelea que tiene con Tiamat, se le empieza a llamar señor. Y Mm. Marduk crea el mundo. Tiene algunas coincidencias con el libro de Génesis, por ejemplo. Lo tengo aquí abierto, lo estaba leyendo ahorita. Yo soy lo que voy marcando los libros. Por ejemplo, Importante. sí, en la creación de el mundo, en la versión sumeria del Enuma Elish, te menciona los ríos Éufrates, el Tigris y, bueno, el Éufrates y el Tigris. Espérate, El río, estás hablando que ojo con esto, que en el uh-huh, Enuma Elish se menciona el Tigris y el Éufrates. sí. Mira qué Por ejemplo, interesante. te dice ahí que a través, en el poema La creación, Enuma Elish, el del siglo 55, a través de los ojos de Tiamat, hizo fluir el Éufrates y Uf, al Tigris, y obstruyó después los orificios de la nariz y reprimió las aguas altas y creó las montañas. Es decir, vemos no solamente que hay una narración de una creación, sino que comparte los mismos ríos de Génesis capítulo 2. ¿Por qué? Porque son sus vecinos inmediatos. Entonces, teniendo esta referencia, vemos que el relato de la Biblia de creación no es exclusivo, ni siquiera en los ríos que menciona. Otra similitud que tiene es que Marduk crea el sol, le da la capacidad de alumbrar a la luna, y, o sea, crea el sol, la pone en su lugar para separar los días. Te dice, por ejemplo, construyó las estaciones para grandes dioses, las estrellas semejantes a suyas, sus imágenes astrales, las estableció y determinó el año, algo muy parecido
a lo que dice Génesis capítulo 1, que dice que puso las estrellas para que sean señal y marcar los días. Brutal. Entonces, de ahí podemos, sin ampliar un poquito más, entender que no es exclusivo de la Biblia. De hecho, el relato de la Enuma Elish es mucho más antiguo que la creación bíblica. Para los conservadores, la Biblia se escribe, o Génesis se empieza a escribir a partir del año 1300 antes de Cristo, que es donde se entiende que vivió Moisés. Sin embargo, la Enuma Elish, su redacción primera, está entre el 2500 y 2600 antes de Cristo, es decir, que le lleva unos 1200 años a la creación Y bíblica. en caracteres cuneiformes, importante eso. También, que fue uno de los, ya se creía que era el primero, pero ahora sabemos que no, que había más idiomas, pero uno de los Claro. primeros idiomas de los que tenemos registro. No solamente los sumerios, sino también los egipcios, que se mencionan mucho en la Biblia, tienen su creación. Por ejemplo, que mi amigo Carlos Veloz una vez en mi presencia dijo que el Dios bíblico es el único que crea de la nada. Y le decían, no, el Dios Ta crea de la nada. En la teología de Memphis se presenta este Dios Ta que toma mucha relevancia en esta teología y de repente crea de la nada, sin que haya materia, sin interactuar con nada. También tomamos en cuenta de que este Dios tiene el poder de crear de la nada, porque la idea que tenía la cristiandad antes era, sí, pero Jehová es el único que crea de la nada. No, no, el Dios también crea de la nada. Y el tema de crear, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, aparece también en un himno al dios Manún, también un dios egipcio, a ver si lo dije bien. Claro. El dios Amun crea a Amun-Ra, partir Amun-Ra. crea a partir del principio, no solamente, sino también Set. Es decir, tenemos varios paralelos de donde tomar esta idea de Génesis. Así que no podemos tomarlo como un libro aislado que te presenta la verdad absoluta, sino que como la sumeria, como la romana, como la ugarit, como la egipcia, tratan a través de relatos mitológicos de explicar cómo surgieron las cosas. En este caso en particular, en el Génesis 1, estaríamos hablando de cómo el Dios Supremo, que aquí se llama Elohim, crea el universo. Lo interesante también del libro de Génesis es que muchos se encuentran con la inconsistencia de que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Si está desordenada, ¿cómo está vacía? Y si está vacía, ¿cómo puede haber un desorden? Entonces, esa es una parte también interesante de analizar, entendiendo el contexto de donde se escribe. Hay otra similitud con el registro también egipcio, de que para ellos el orden se refiere ya a formar las cosas, es decir, darle un sentido y una relevancia. También es importante acá que en la creación de Génesis no se crea a partir de la nada, como siempre se nos dice, la creación es nilo, sino que se crea a partir de material persistente. Por ejemplo, sería bueno preguntarle a los creyentes que leen su Biblia cuándo Dios crea las aguas, porque en el relato aparecen las aguas ya creadas. Fíjense, por ejemplo, sería bueno ir leyendo los compás de la Biblia para la gente que no, quizás no tenga tan fresco. Incluso las divide Carlos Sierra, las aguas Sí. de las aguas. Ojo con eso, que ahí tenemos un paralelismo casi con cuando Marduk parte a la diosa Tiamat por la mitad. Sí, sí. Ojo con Sí. eso, ojo. Ahí te lo sabes, sí. Ahí iba ahora. Decía, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Y sí, como mencionas, en el fragmento que te leí en Maeli, la parte anterior es lo que te dice, que Marduk faltó a Tiamat a la mitad y con la parte de arriba creó los cielos y con la parte de abajo creó la tierra. Brutal. Y aquí importante, aquí las tinieblas ya existían. Dios empieza a ordenar este caos y dice que hay una expansión en medio de las aguas. ¿Cuándo se formaron estas aguas? ¿Cuándo Dios la hizo? En ninguna parte se menciona, sino que aparentemente Dios está mordeando la tierra a partir de un material primordial que está junto con la divinidad. En la teología cananea se tiene muy sabido de que los dioses se proclaman como Dios supremo cuando ordenan o destruyen a un enemigo poderoso. Por ejemplo, en el Enuma Eli, ¿cómo Marduk se proclama como Dios supremo? Peleando y derrotando a Tiamat y a las 11 bestias que Tiamat había creado. Importante, Tiamat es la diosa de las aguas subterráneas y de las aguas en particular. Aquí vemos una similitud también. Si te fijas en el Salmo 74, donde se habla como si Jehová había dividido el mar. Dice, dividiste el mar con tu poder, magullaste cabezas de monstruos marinos, al Leviatán y al Rajá. ¿Por qué tiene similitud? Porque Marduk pelea con Tiamat, que es la diosa de los mares y de los ríos, y la parte también, como aquí Jehová parte la cabeza de los monstruos marinos. Es importante que el Leviatán era una bestia que vivía en el mar, o que salía del mar, y que tenía 7 cabezas.
lo mismo que la bestia con la que peleó Marduk. Y si creemos que es coincidencia, en la epopeya de Baal se repite lo mismo. Baal, en la epopeya de Baal dice, ¿quién ha podido contra la orilla de las nubes? ¿Quién puede con el amado de él? Que él dice que él mató a Jan, el hijo de él. Jan, esa expresión Jan, es la que se traduce en hebreo como mar. Y dice que Jan es el dios de los mares. Y también dice, magullaste las cabezas de el salillar de las 7 cabezas, serpiente tortuosa. Fíjate que es la misma descripción que aparece en Isaías 27, cuando vuelve nuevamente la Biblia a hablarte del Leviatán. Por tanto, aquí hay un paralelo entre estas 3 culturas y no se debería ver como un caso aislado. Por tanto, la creación de Génesis no pretende hablarte de un hecho histórico, sino que te está contando un relato fundacional ya conocido, donde su divinidad es quien realmente cree, y no Marduk, no Atsus, no Ptah, sino, en este caso, Elohim, que no podría decir hasta el momento que sería Jehová, porque si te fijas, entre Génesis 1 y Génesis 2, no aparece el nombre de Jehová. En Génesis 2, ahí empieza a hablarte de Jehová. En Sí, Génesis señor. 1, no. Hay teorías que te explican eso, te dicen la teoría de el Génesis, la creación ya vista y la creación sacerdotal, donde hacen una separación entre Génesis 1 y 2, que uno pertenece a un relato más antiguo, que sería el 1, el 2, y otro te habla de un relato ya más elaborado, donde se intentan colocar valores jerárquicos, donde el hombre es más importante que la mujer, donde la mujer es creada como secundaria, porque en la creación de Génesis 1:26, el hombre y la mujer son creados a la imagen y semejanza de Dios y se le da toda autoridad, no como aparece en el relato de Génesis 2, solo que la cristiandad como que no se ha puesto a leer esa parte. Por ejemplo, te dice, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que señore sobre los peces del mar y las aves de los cielos y las bestias de la tierra y todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Entonces, a partir de este relato, la autoridad y el poder y el dominio se dan al hombre y a la mujer. Pero no es lo que pasa en Génesis 2. Si vamos a Génesis 2, el hombre es creado, le pone nombre a los animales, se crean las plantas, y posterior a este nombramiento de los animales y demás, es que Dios crea a la mujer como una necesidad del hombre. Fíjense que dice, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, hay una diferencia ahí que se ha entendido a través de ciencias bíblicas, de que son 2 relatos que te cuentan el mismo relato, pero con diferencias, tratando de marcar una jerarquía. ¿Por qué? Porque a través del relato de Génesis 1 es difícil establecer una superioridad del hombre hacia la mujer, porque los dos tienen autoridad. Sin embargo, el relato ya vista, que es el de Génesis 2, donde aparece Jehová, el hombre es creado y representa la imagen de Dios, y la mujer es una subcreación a partir del material del hombre, que se creó por necesidad del hombre, ya cuando todo estaba creado. Entonces, este relato intenta mostrar una jerarquía de quién tiene más relevancia o autoridad entre uno y otro. Entonces, eso es Génesis capítulo 1. Hay otros detalles que se mencionan, como por ejemplo la creación de los monstruos marinos, que se suele desde la mitología judía asociar con Leviatán y con el Rahab. Pero yo no estoy tan seguro. Podríamos hacer alusión, pero no es eso necesariamente lo que dice el texto de Génesis 1:22. Simplemente te está hablando de los monstruos marinos, que podrían ser ballenas, tiburones y demás. No hay una especificación como Ok, tal. excelente. Ujú. Vamos a saludar a, oye, esta introducción magistral es lo que yo llevo estudiando hace 7 años. Bueno, saludamos aquí, bueno, ya tenemos 21 personas activas, posiblemente lleguemos a los 40 o 50, mientras más las personas comparten. Saludamos, disculpen que estoy leyendo de acá de la computadora. Saludamos a Patrick, dice un comentario interesante, dice, es como decir que Nimrod mandó a hacer las torres, ya que aproximadamente 200 años atrás pasó el diluvio para evitar otra destrucción, hizo esa gran torre para no ahogarse si ocurre otro. Bueno, ya esos son... ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas de eso, de este Carlito? ¿Qué Sí, opinas de eso? por ejemplo, en los textos no canónicos judíos sí se tiene esta idea de que Nimrod fue el que lo escribió. De hecho, Flavio Okay. Josefo te dice, Nimrod quería, se puso soberbio y quiso hacer una torre y trató de que las personas no tuvieran temor a Dios y sino que le tuvieran devoción a él y empieza a crear esta torre como resultado. Pero realmente en Wow. el relato de Génesis no podemos sacarlo de ahí. Hay que entender que los relatos bíblicos son uno y las reinterpretaciones y relecturas son otras.
Por ejemplo, sí, por ejemplo, creo que en Jubileos te menciona que Nimrod había creado esta torre, pero la evidencia textual de Génesis no te lo muestra así. La única relevancia que tenemos con Nimrod es que era una persona importante, pero no hay una relación directa entre Nimrod y la Torre de Babel en el texto de Génesis. Posteriormente, el judaísmo sí lo creyó y también uno de los padres de la iglesia hizo esta relación, pero en el texto per se de Génesis no está. Claro, claro. Dice por aquí, oye, saludamos a Sebastián, dice Shalom, amado Carlos, bendiciones y al invitado. Josué Herrera, saludo. Am, bueno, dice Patrick, un Midrash cita que en el principio Dios creó la tierra y allí pasaron miles de años. Cuando dice que estaba vacía y confusa, es porque en los cielos hubo una rebelión, lo cual fue sacado de los cielos. Bueno, Carlito, Eso es lo que se conoce como la brecha. la brecha. Uh, es cierto, en el Midrash sí aparece, pero se ha popularizado porque tratan de encajar la evolución Pero ¿de qué años es el científica. Midrash? Es el problema. Sí, por ejemplo, los Midrashim comienzan en el siglo II antes de Cristo. Es decir, como tal, o sea, siempre ha habido personas que escribían acerca de los textos bíblicos. Por ejemplo, tú puedes rastrearlo hasta el siglo III antes de Cristo. Pero empieza a hacerse popular con lo conocido como el Talmud, que es cuando se organizan ya las diferentes escuelas y empieza ya a tenerse valor de ese texto porque representaban la opinión de los sabios. Es el siglo III al siglo IV después de Cristo. Y sí, como decía, habían relectura de los textos, porque la gente intentaba encajar. Por ejemplo, te hablan que crearon a Lilith, que Lilith fue la primera mujer y que la serpiente, pero tú no la encuentras en el texto, porque a medida que ellos iban juntando y haciendo sincretismo religioso, el relato se quedaba corto. Entonces, entre los huecos colocaban las ideas que habían absolvido, entre ellas de que hay un tiempo indefinido entre Génesis 1 y 2, pero realmente en el texto no está, que también es abrazado por la comunidad cristiana, específicamente los evangélicos que hablan de que no, que Dios creó el mundo, en el principio creó los cielos y la tierra. Pausa. Cayó Satanás, cayó el diablo y sus demonios, destruyeron la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía. Es decir, colocan una pausa y hacen una relectura para colocar una idea posterior y es explicar por qué estaba desordenado y vacío. Pero Exacto. el texto como tal no lo soporta porque no te lo dice. Posteriormente, 600 siglos después, sale la idea y la gente intenta colocársela al texto, pero el texto funciona muy bien sin ella. Yo entiendo, Carlos, que esa teoría de que Satanás cayó del cielo, eso lo asocia mucho con lo que dijo Jesús. Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Eso está creo que en el Evangelio de Lucas, Lucas. sí. Y lo conectan con Apocalipsis. El problema es que no tiene sentido cronológico. Porque si Satanás está cayendo en el momento que Jesús dice, veo caer a Satanás, lo está buscando en el momento de Jesús. Pero Apocalipsis te lo conecta después de Jesús morir. Apocalipsis 12 te dice, y hubo una gran batalla en el cielo y pelearon Miguel contra sus ángeles. Pero si te fijas en el contexto, te lo ubica como si fue después que Cristo murió. ¿Por qué? Porque el Exacto. contexto te dice que hay de los moradores de la tierra. Es decir, el contexto de Apocalipsis es posterior a la creación del hombre, inclusive posterior al fallecimiento de Jesús, porque te dice, y los seguidores de Cristo padecerán. Es decir, no hay una relación una con otra. Pero tanto Apocalipsis como Lucas ya tienen una idea que se tomó por la influencia zoroástrica, donde Satanás se ve como una entidad antagónica al Dios supremo. Pero en el texto de Génesis esto no es así. Para el autor que escribe Génesis o los autores que escriben Génesis, el diablo no existe como tal. O lo que nosotros entendemos como Satanás y diablo no existe. Por tanto, tanto el Midrash como la interpretación evangélica que hablan de un espacio, un periodo indefinido donde el diablo cayó, no se sustenta en el texto bíblico porque la teología acerca del diablo y la rebelión no existía hasta el momento. Es una Exacto. idea ya que pertenece al siglo IV antes de Cristo, quizás 3 después de Cristo. Por tanto, el autor de Génesis no estaba pensando en eso. Es una relectura. Claro, una relectura posterior. Saludamos a Buba, dice las dos fuentes, el oísta y la llavista. Dice Patrick, sabiduría busca, si sabiduría buscan, este varón está capacitado para dar información. Sí, nuestro invitado es de lujo hoy. También otros invitados que hemos tenido a nivel de Calosierra son muy buenos. Quiero leer parte, no sé si conoces este libro, Amado. Este es la introducción al Nuevo Testamento por Otto Exfield. Este es uno de los, este es de Ediciones Cristiandad. Este es un blog que este libro me lo recomendó Antonio Piñero en un diálogo que tuve con él ya hace 2 años atrás.
y de verdad que me es 100% académico, explica todos estos temas. En la página 93, que he leído bastante, quiero leer un extracto de algo que tú mencionaste aquí, Carlos, y quisiera compartir esto también contigo y con los que lo están viendo. El libro está accesible en PDF en Google, lo buscan. Vamos a Otto soltarlo de Exfield, una vez. sí, búscalo ahora, varón, para ver, dice Introducción al Antiguo Testamento, Otto Exfield. Déjame escribir el nombre en el chat, porque si lo compran en físico, pues está un poco carito, porque es un poquito costoso, pero gracias a Dios que es verdad que existen los PDF. O Otto Ace, 2S, Ace Field y T. Ahí está Carlos. Otto Acefield, uno de los mejores biblistas académicos para hablar esto. Quiero leer. Página 93. Dice mitos. Ojo con esto. Si revisamos el material del Antiguo Testamento integrable en el que en el esquema de mito que acabamos de esbozar, advertimos que la mentalidad israelita está muy dotada para la concepción mítica. Esto es lo que me impactó aquí, Carlos. Dice, pero nunca desarrolló plenamente esta capacidad, a diferencia de otros pueblos del antiguo Oriente Próximo. Ojo aquí, que crearon una serie de mitos, influyendo con ellos en todo el Oriente Antiguo, como los sumerios y los babilonios, en el poema de Gilgamesh, que vamos a estar hablando en breve, y en el apéndice del mito del diluvio. Oye bien, las numerosas descripciones teofánicas como Éxodo 19, Jueces, Habacuc 3, Salmo 18, etcétera, tienen un estilo majestuoso y una grandiosa sublimidad y demuestran que Israel era capaz de crear una espléndida mitología. Pero en el Antiguo Testamento no hay mitos propiamente dichos, o si existen, no han surgido en Israel, sino han sido tomados de fuera. Ahí está, Carlos. Sí. Han sido tomados de afuera. Es exactamente lo que tú nos estás diciendo, que cuando el pueblo judío está esclavo en Babilonia, ellos, la élite, recuerda que en la deportación del Reino del Sur, para los compañeros, fueron deportados los sabios, los sacerdotes, la élite grande, o sea, los que pelearon y lucharon para intentar que la imagen de ellos no muriera, sino que levantar su imagen, pero bajo un fundamento mitológico. Y ellos conocen estas grandes bibliotecas, estas grandes epopeyas, y la desmitologizan para poder crear su libro y su identidad. ¿Qué opinas de esto, Carlos? Sí, sí. Es que en este sentido la comunidad sí está de acuerdo con que los relatos pertenecen a una era muy posterior de donde se supone que deben ser escritas. Por ejemplo, lo que se entiende es que la escritura empezó con el rey Osías, siglo VI más o menos antes de Cristo, y que la influencia babilónica se nota demasiado en el texto, se le da mucha importancia. ¿Por qué? Porque como tú decías, se escribe básicamente porque la élite judía va a Babilonia, se educa allá, aprende las culturas y de esas culturas trata de buscar una identidad propia, pero crea su identidad o su mito de identidad a partir de información ya conocida, como lo haría cualquier otro. Uno, por ejemplo, si entra en un debate y se pone caliente el asunto, la gente suele decir, no, la Biblia hace plagios, la Biblia es una copia. Propiamente no es una copia, era la forma que Es tenía la gente de importante que lo escribir. explique, es importante que lo explique porque Mm, hay mucha gente confundida en esa área. Por favor, si nos puedes mm, extender un poquito más en eso de plagio en la Biblia, por favor. sí, o sea, uno en el término popular hoy día utiliza la palabra plagio para describir una, un hurto, un robo de una información de otra persona. Por ejemplo, si yo digo unas palabras y tú lo utilizas sin mi consentimiento, como si fuesen tuyas, estás plagiando mi discurso Claro. o mi canción o tal información de un libro. Eso es un plagio, porque la estás tomando como si fuera tuya y no me estás dando el crédito por ello. Pero en el mundo antiguo eso no se entendía así. La información no era de nadie en particular. Nadie era dueño de un relato, nadie era dueño de un mito. De hecho, es difícil saber cuál es el origen
de un relato mitológico. Aunque uno puede decir, bueno, el diluvio es sumerio. No se sabe si es sumerio, porque antes de escribirse pasaba de forma oral. Por tanto, Mm, es un mito compartido por muchas culturas, de la cual los sumerios, los babilónicos, los ugaritas lo toman al igual que los judíos. Entonces, no podemos decir que los judíos lo plagiaron. También porque en ese momento no se veía así como un robo de información, sino que a través de información ya existente yo tomaba y creaba un relato particular. Incluso a veces lo que hacía era un antimito, es decir, tomaba un mito existente o una idea teológica de otra cultura, lo demonizaba o le daba un sentido peyorativo y a través de eso ponía la supremacía de mi Dios o de mi creencia y derrumbaba la tuya. Entonces, son contextos muy diferentes, por lo cual la palabra mito no es la más correcta. Aunque en el ardor del debate se puede utilizar la palabra plagio, pero no es lo más correcto claro. con relación al tema. Sí, señor, sí, señor. Ujú. Dice, oye esto, dice por aquí, ese estudio de Satanás cayendo, yo lo tenía y lo hablaba hasta que empecé a estudiar ciencia bíblica y pone una grita triste. Lo que pasa es, bueno, ayer tuvimos Carlos, tuvimos nuestra primera charla interconfesional y había muchas personas de diferentes credos, incluso hasta gnósticos habían allí. Y muchas personas comenzaron a decir que desde que estudiaron ciencias bíblicas el fundamentalismo se les ha roto, Ajá. porque es una realidad. O sea, quien estudia ciencia bíblica no vuelve a mirar la Biblia como la miraba antes. Ujú. ¿Qué tú opinas de eso, Amado, de ese fundamentalismo que es roto al estudiar ciencia bíblica? A mí me gusta mucho la frase de Guadalupe Nogues, es una científica española. Dio una charla, pero me gustó mucho como ella lo describió. Decía, nuestra identidad se conforma en base a nuestras creencias. Hay creencias que son transitorias, esporádicas, pero hay creencias que se quedan para toda la vida y definen nuestra identidad. Por tanto, perder es perder parte de lo que somos. Wow. Entonces, en parte, lo parafraseé, pero en parte la idea arraigada que tienen muchos religiosos es entendible. Es que toda su identidad, como cristiano, como Carlos Sierra, está conformado por esas creencias. Cuando ven a Ágora hablando de que ya estas ideas existían, está atacando mi identidad porque yo había creado una identidad cristiana en base a que mi creencia es particular y única. Entonces tú le estás derrumbando. Por eso Sí. dice, pero no te moleste que no es personal. Sí, o sea, para el individuo lo toma como personal porque es su identidad que está siendo atacada. No solamente una creencia, sino la identidad que ha formado en torno a esa creencia. Entonces, yo siempre digo, esos cristianos fundamentalistas que tú lo ves muy agresivo, en el fondo tienen miedo de que sus ideas, sus fundamentos se caigan, porque con ello se desconstruye su persona. Muchos que empiezan ciencias bíblicas terminan en el agnosticismo o el ateísmo, pero es porque su sistema de creencias y lo que habían comprado toda su vida se derrumbó. No Uf. porque las ciencias bíblicas te lleven a ser ateo, sino como su identidad religiosa se formó en tanto a estos mitos, pero lo vean como realidades, cuando ve que son mitos, pues no tienen nada más que hacer. Y esa es la parte dura de las ciencias bíblicas. Por eso muchos la atacan, por eso muchos no quieren introducirse. Pero al mismo tiempo es una ventaja porque nunca la ignorancia será el mejor método. Ahí yo tomo la palabra de Carl Sagan que decía, es mejor con mucho abrazar la cruda realidad que creer en una fábula tranquilizadora. Al final Uf. de cuentas, si tú pasas la curva del escepticismo radical a entender el por qué esa gente escribía así y quizás ver una fe más allá de las posibles informaciones que sean repetitivas, es una fe más madura y tolerante, que es donde llega la gente que sigue, mantiene la fe o que comprende las ciencias bíblicas. Tú aprendes a tolerar opiniones distintas a las tuyas, ya tú ves más matices, ya una opinión ajena no es disonante ni es contraria, o sea, es algo de donde aprender, es otro punto de vista y eso te vuelve más maduro, incluso puede hacerte mejor cristiano. Excelente, excelente. Oye, bueno, querido Carlos, dice por aquí, Buba Valdera, dice, ¿sería sincretismo más que copia? Porque sincretismo es cuando se mezclan las creencias. Yo creo Ajá. que acá lo que ellos están tratando es tener una identidad como tal, porque a diferencia de lo que siempre se ha creído, el pueblo judío no era un pueblo exclusivo o único, sino una mezcla de diferentes tribus.
Y no hablo de las 12 tribus de Israel, sino de tribus nómadas que se juntaban, a veces por conflictos bélicos, a veces por temas comerciales, y como eran diversos, estaban tratando de buscar una identidad. Luego del cautiverio de Babilonia, donde todo el mundo perdía la identidad, porque para eso era el cautiverio precisamente, para que el individuo perdiera su identidad como pueblo, como tribu, como nación, incluso su idioma, que se nota en el libro de Esdras, que la gente ya ni hablaba el idioma. Entonces, están tratando de buscar quiénes somos. Vino este tipo, nos sacó de acá, nos quitó la cautividad, pero no sabemos quiénes somos. Entonces ahí aparece un libro de la ley y la gente empieza a reconectarse con esas supuestas tradiciones de antaño que tenían sus ancestros. Pero realmente es una campaña política donde alguien está tratando de tener una identidad y por eso es muy drástico. Fíjate que es lo primero que hace es votar a las mujeres. Voten a esas mujeres y esos muchachos que no son de nosotros porque no son nuestra tribu. Es decir, siempre una actitud muy radical porque están tratando de tener una identidad y están básicamente tratando de crearla desde cero. Es decir, yo no, ustedes no son de nosotros, aléjense de nosotros, estamos aquí porque nos portamos mal y estas son las leyes por las que nos portamos mal. Entonces, en esa parte es como busca de identidad. Luego el sincretismo es cuando esas ideas primarias se mezclan con otras y le van dando más valor y más importancia. Casi toda la teología judía se puede rastrear en la egipcia y en la sumeria o babilónica, casi toda, de forma exclusiva, porque de ahí es donde toman las ideas persistentes para hacer la suya propia. Déjame ver si Claro, al encuentro el ser. cargador. Sí, sí, dale, adelante, Sí. adelante. A lo que yo saludo aquí a los compañeros. Bueno, Amado, tenemos un invitado de lujo. Tenemos a nuestro Carlos Sierra directamente desde el mundo de TikTok. Allí conocí a este hombre. Es bien brillante, es una persona, él es ateo, por si acaso, que hay personas que piensan que es creyente, no, él es ateo, 100% ateo, pero es brillante, es una persona que sabe mucho, ya están viendo cómo ha desarrollado el tema. Así que, Josué Herrera, actívate, Josué Herrera. Tengo por aquí un libro, José Herrera, que voy a mostrarle en breve. No sé si lo tiene, pero yo espero que lo tengas. Vamos Sebastián, a ver si ocurre. Sebastián, bueno, ojo con esto, quien no tenga este libro que yo voy a mostrar aquí, está en pecados ocultos. Sebastián dice, doy gracias a Carlos y a la ciencia bíblica, se me derrumbó todo lo aprendido y ahora entiendo y aprendo mejor la Biblia. Ok, este es el libro que quiero mostrarle, mis amados. Miren, este que está aquí, se llama Los mitos hebreos. Carlos Sierra, ¿alguna vez has visto este libro? Los mitos hebreos. No. El autor se llama Robert Grace y Rafael Patay, Alianza Editorial. Aquí te hablan todos los mitos, varón, todos los mitos. Yo voy a leer esto que marqué aquí, por lo menos leer hasta un poquito la mitad, que vamos a tocar el tema del Gilgamesh. Y está disponible en Amazon y también está para bajarlo en PDF, Los mitos hebreos. Si lo busques, lo puedes. Dice, excelente libro, claro que está en mi biblioteca. Más te vale, porque si no, estabas en pecados ocultos. Eh, Dice, si es Eso puedo ateo, viendo enseñarte eso. todo lo que la Biblia le pide. No, porque ya ese es un tema. Oh, varón, Es muy bueno también. ese es el libro deseado por muchos. Que solamente aparece en PDF. Pero ojo, 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 ojo. Yo lo tengo físico. Ah, Yo lo tengo. Yo tengo, varón, eh, yo tengo sobre 500 libros de mitología, yo tengo todo. Este libro, yo tuve que viajar a México a comprarlo. Porque, mira esto, ojo con esto, Carlos. ese es bueno también. Me gusta más la versión del Nuevo Testamento, pero ¿Cuál es eh, ese? el comentario del Antiguo Testamento, comentario cultural. Pero varón, pero ven acá. Estamos en el mismo espíritu, yo y tú. Míralo aquí, míralo aquí, míralo aquí. Esto ¡Ey! es, esto es Muy lo que estaba ahora bueno. mismo, estaba leyendo. Sí, sí, muy bueno. Sí, no, buenísimo. Este libro, para los que no saben, para darle. Oye, saludamos a Bíblico Académico, Carlito Excuco.
No. Tú debes subir el cuco, pues, así que voy a tener que apretar. Dice Carlos Sierra es muy duro, ¿no? Carlos Sierra es la bestia. Este libro, yo estaba en California predicando en una campaña evangelística y me escribieron una persona de México, me dijo, mira Carlos, el libro está aquí en México, si quieres envía los chavos, envía, bueno, los pesos y te lo compro y yo le envié el dinero. Tuve que viajar, entrar a México, el varón me esperó 6 horas, varón, 6 horas y el día se lo pagué de trabajo y por fin lo tuve. Un libro excelente, Sí, muy, fenomenal. muy buen libro. Dice Eh, por eh, aquí ah, que, dice, soy yo, Petros Camis. Me cambié el nombre. Ok. Pedro Scar. Bueno, varón, pero ven acá, tú tienes más nombre que Caín. Que Malduk, Eh, Malduk tiene 50. ok, déjame leer algo por aquí rapidito para darle la parte a nuestro compañero. Bueno, amado, dejen sus preguntas. ¿Qué está pasando aquí? Pero quiero preguntas difíciles. Quiero preguntas que Carlos Sierra que diga, wow, ahora este programa de agro es bien difícil para mí, no sé. Que Oye, me lo que voy a pregunten decir. nombres. Que me pregunta, soy malísimo con los nombres. Ok. Estoy en la página 164 de los mitos hebreos. Dice así: hay dos mitos antiguos que son análogos al diluvio del Génesis, uno griego y otro acadio. El mito acadio, que se encuentra en el poema del Gilgamesh, era también común entre los sumerios y los uritas y los hititas. En él, la diosa de la sabiduría, Ea, advierte al héroe Utnapishtim. Una Y pista, no sé. Utnapishtim, quiero que nos hable un poquito de Utnapishtim, de los otros dioses dirigidos por Enlil, han proyectado un diluvio universal universal y que él debe construir un arca. Ojo con esto, estamos hablando de un texto sumerio acadio. Una Pistin construye un arca de 6 pisos que tiene la forma de un cubo exacto, cuyas caras miden 120 codos y emplea betún para calefatear. El arca es construida en 7 días, durante los cuales una Pistin ofrece a sus obreros vino para beber. Salud. Ujú. Te voy a enseñar algo aquí. Eh, ok. Dice, ofrece vino para beber como si fuera agua de río, para que lo festejen como si fuera el día de Año Nuevo. Termino. Cuando comienza a caer una lluvia devastadora, Usnapishtim, su familia y los artesanos y los ayudantes que portan la herencia del héroe, además de numerosos animales y aves, entran en el arca. Entonces el barquero de Usnapishtim cierra las escobillas. Ojo con esto, que este es el barquero Ujú. de Usnapishtim que cierra la puerta, pero en la Biblia ella ve que cierra. Adelante, Carlos, ¿qué nos puedes hablar sobre el gran mito del diluvio hebreo? Sí. Antes de ese había otro, la verdad es que el nombre es más complicado todavía. Antes Atrahasis. de la... Ajá, sí. Es decir, había un relato primordial, importante también decirlo. Como tal, conocemos más de 400 relatos de diluvio. Algunos locales, algunos universales. Es decir, no solamente esos dos, hay muchos. Y la Ojo. pregunta que se hacen muchos cristianos es, pero si muchas, más de 30 relatos, más de 100 relatos, hablan de un diluvio universal, tuvo que haber pasado. Y esta es como la parte más importante. ¿Pasó o no pasó? Pero bueno, hablando de una Pistin es el Noé sumerio, es básicamente la versión de Noé sumerio. También hay un Job sumerio que es Ludlut Lemetri, también es la versión sumeria de Job. Es decir, es lo que decía ahorita, casi toda la teología judía sale de tanto de Egipto como de Babilonia. Casi todo lo podemos rastrear, también lo habías leído en otro pasaje. ¿Por qué? Porque de ahí ellos tomaron toda la información, de ahí es donde el pueblo realmente se culturiza y empieza el tema de los escribas. Y lo primero que tomaron eran relatos ya conocidos y populares. Sí hay similitudes entre ellos, hay un dios que le da una proclamación a Noé o a una Pitney, los dos son considerados justos, el arca tiene una sola puerta, es decir, hay similitudes innegables en un diluvio universal. Varían en la forma en la que entran los animales, la cantidad de animales que entran, cuántas personas entran, pero el relato en esencia es lo mismo. Hay una versión del relato sumerio donde la diosa Atis le entrega un collar
de colores a Utnapishtim luego que sale del arca. Igual Utnapishtim también le hace un altar, un holocausto a las divinidades. ¿Diferencias hay entre ambos? Bueno, en el caso de Sumerio los dioses se molestan por el ruido que hacen los humanos. En el caso bíblico es el pecado que le molesta a la divinidad. Pero las similitudes que hay entre ambos, o el paralelo, es innegable como para no entender de que uno depende de otro. En el relato bíblico es un poquito más, digámoslo así, mejor construido, es mejor construido. Ajá. El otro parece ser más arcaico. Entiendes arcaico como más seco, tosco, por lo que se entiende solamente analizando los textos de que el que depende del otro es el judío, depende del sumerio. También por la conclusión, es decir, la explicación de por qué está mejor organizada en la Biblia. Porque sugiere que ya el relato se conocía, lo moldearon, lo modificaron y lo adaptaron a un contexto ya quitando las impurezas que tenía. Otra parte importante es que decía ahorita, ¿por qué aparecen tantas culturas? Este relato, Utnapishtim, Noé, ¿por qué hay tantos? Porque casi todos los pueblos se desarrollaron en la cercanía de los ríos. Los egipcios dependían de los ríos, los babilónicos también, porque no había bombas, no había cómo transportar el agua que es vital para cualquier desarrollo de una civilización. Por ende, fíjense que en la Biblia se da mucha importancia al río Éufrates, al Tigris y demás. De hecho, si se fijan, el Edén está en medio de esos ríos. Igual el relato que aparece posterior en Ezequiel 28 hace alusiones al Edén, pero el Edén era entendido también como un lugar ideal donde la llanura. Edén, literalmente lo que significa es eso, un lugar frondoso donde todo se puede sembrar. Entonces, casi todas las civilizaciones se producían cerca, en la cercanía de los ríos. De vez en cuando los ríos se inundan y da para hablar de un relato, posiblemente porque se inundó y se llevó muchas aldeas y alimentaba un relato de un diluvio universal, porque para los antiguos su cercanía era el mundo. Por eso todos los relatos, su lugar es el centro del universo, o el centro del Exacto. mundo. Entonces, de ahí surgen todos los mitos que tenemos del diluvio, de lo que tenemos en común, que todos nos vivíamos cerca del río, y porque el tema de la imaginación de que se inunde la tierra por agua es algo muy común entre la humanidad. También para explicar algunos fósiles o restos de cadáveres que no se correspondían con el lugar donde estaban. Pero esa es la similitud que tienen los dos relatos y algunas diferencias también en cuanto a los días, en cuanto a cantidad de personas y demás. Importante, el relato sumerio también le lleva unos milenios, le lleva casi un milenio al relato bíblico. Entonces, realmente el que toma del otro es el judío. También aparece en la Biblia y sus paralelos, que la tengo acá, esa misma historia, mostrando el paralelo que tiene con la Biblia y también las diferencias. Déjame ver, bueno, tú lo tienes en físico, pero aquí, por ejemplo, te aparece con las imágenes. A ver, la epopeya de Gilgamesh. Excelente. Bueno, hermano, dejen sus preguntas. Tremendo. Y ahí casi vamos a entrar a otro tema que también es tomado, que es Babel, propiamente. Sí, antes de ir a Babel, Uh -huh. déjame leer una pregunta, Uh querido -huh. Carlos. Y de una vez, varón, gracias por aceptar esta invitación. De verdad que quería que Ahora estuvieras que me aquí. acuerdo, ahorita que hablan del Midrash, por ejemplo, hay un Midrash que te dice que Satanás se subió en el arca ¿Qué? para no ahogarse. Posteriormente, Elena White, una de las fundadoras del Adventismo, Dios le reveló que Satanás se subió en el arca. O sea, es decir, Nah. esa idea de tratar de rellenar los huecos de las narrativas no es nuevo, o sea, ha pasado siempre. La gente ve el relato, lo acepta, pero a medida que van estudiando se encuentra que hay algunas imperfecciones o cosas no muy explicadas, y los Midrash lo que hacen es explicar esas o inventarse relatos sucesivos para explicar eso. Qué lo que era. Uh -huh. Que Satanás no puede ser. Sí. También el relato del diluvio bíblico, hay dos versiones dentro del relato, el Sí, hay capítulo dos 7, versiones. y es porque habían diferentes relatos que se fueron homogeneizando en los textos y se recopilaron, pero se puede ver aún en español que hay dos relatos diferentes, diferentes días Pero y demás. Carlos, antes de entrar, antes de entrar a la torre, a la torre de Babel, ya estamos casi ya terminando. Faltan los hijos de los hombres, las Oh, sí, hijas de sí, ok. Dios, sí. Quiero hablar de la serpiente, porque hay una similitud También. con Gilgamesh. O sea que vamos a hablar ahora con la serpiente. Uh -huh. Sí, sí, Pero, nos hablamos muchas cosas. si vamos aquí,
¿Dónde fue que leí algo por aquí que me interesó para hacerte esta pregunta? Ok. Amado, si es pregunta, póngale en el signo de interrogación, porque a veces no sé si es una pregunta o una afirmación. Aquí está. Una pregunta. A Adán se le dio a Adán se le dio la vestimenta del cordero sacrificado en el Génesis. Él fue el primer sumo sacerdote, pero se dice que en esas ropas tiene un poder el cual se le fue regalada a Noé. Y bueno, no sé esa pregunta, varón, si la entendiste. Bueno, sí. Sumo sacerdote propiamente no. Adán no era sumo sacerdote. De hecho, ni siquiera se presenta Adán siendo sacrificio. Lo que se ve es que post pecado, Adán es cubierto con túnicas de piel. Por ende, tuvo que haber un cordero o una vaca que fue sacrificada. ¿Quién la sacrificó? No sabemos, pero por lógica del texto, si Dios es quien los viste, Dios es quien lo mata, al cordero. Hmm. O sea, y ahí, por ejemplo, hay toda una teología de que ese era un simbolismo con el Mesías, pero eso es pendejada también. Eso es una relectura que hacemos para poder armonizar una idea que ya se tiene. Que ojo, la idea del Mesías descrito en el Nuevo Testamento no es exclusivo de los cristianos. Aunque los judíos digan que no, los judíos tenían esta idea porque aparece en los escritos de Qumran, donde se habla, por ejemplo, de todo esto. Entonces, ya la idea existía acá. Y tú tienes ahí uno que dice los dos poderes en el cielo, o el dilema, hay un libro también, el dilema del padre sacrificando al hijo, que era un preludio ya, que Incluso sabrán, Ciro fue llamado Mesías, Ciro también. sí, en Estamos Isaías hablando, 45:2. hablando de un personaje persa. Sí, sí, entonces la connotación va mucho, pero sacerdote propiamente, Adán no se menciona en la Biblia como sacerdote, sino como que fue cubierto con túnicas de piel. Sí podíamos, a partir del texto, decir que está haciendo una alusión al sistema sacerdotal. Y sí, es correcto, porque digo, el relato no se escribe en el momento que sucede, sino posteriormente. En este caso, los sacerdotes son los que construyen el relato. Y se nota. Por ejemplo, Adán cubierto con túnicas de piel. ¿De dónde salieron las pieles? Eso es la Mm. mano del sacerdote o los relatos sacerdotales colocándola ahí. Fíjense que en el relato del diluvio también aparece que Dios manda entre los animales. Pero en el otro, que es el sacerdotal, te dice limpios e impuros. Es decir, hace una separación. Pero cuando se le dijo a Noé cuáles animales eran limpios y cuáles eran impuros, eso fue después, cuando se creó el sistema de sacrificios y del santuario. Entonces, evidentemente es la tinta del autor que ya tiene ideas preconcebidas que va y la coloca en el texto, como cuando te dice que Abraham guardó los mandamientos de Dios. Excelente. Entonces, vamos. Bueno, yo creo que no más. Bueno, aquí dice otra pregunta, Amado. Dice, la pregunta es que si tiene alguna información sobre esas vestimentas. Creo que es la que digo, o sea, la Biblia no da mucho detalle, simplemente dice que Sí. fueron túnicas de piel, es decir, hay aparentemente un sacrificio previo a vestirlos y el sacrificio lo hace Dios. No podríamos hablar de vestimentas sacerdotales porque como tal, las vestimentas sacerdotales que aparecen en la Biblia no tienen que ver con ropas de animales. Entonces yo no podría a partir de ahí decir que Adán era un sacerdote propiamente dicho como lo entendemos ya en el contexto más moderno. Y Exacto. las túnicas de piel es simplemente para vestirlo porque se habían descubierto desnudos. Tanto, por ejemplo, la teología adventista, que también lo toma del Midrash, dicen que Adán y Eva estaban cubiertos por una especie de gloria, un aura que no hacía que no vieran su desnudez. No era solamente la inocencia, sino que tenían un aura que los cubría. Por ejemplo, hay un Ex- texto en el Nuevo Testamento que hace alusión a esto también, como cubiertos de gloria. Creo que Lucas también. oh, Posiblemente la alusión que ven muchos es la que aparece en Mateo 16, cuando Jesús se transfigura. Algo muy parecido es lo que se ve en la mente de los judíos y también de la comunidad cristiana. excelente. Dice, la pregunta es que según el Vaticano las tienen escondidas. Nada, No, no, ya esos son teorías conspiratorias. sí, ni tampoco el Vaticano dice eso. O sea, pues la información oficial del Vaticano es que Adán y Eva son mitos. No, la Iglesia Católica como institución no cree en el relato de Adán y Eva como un relato histórico, sino como un relato mitológico que intenta establecer un orden de jerarquía, de política y que intenta explicar de dónde surgieron las cosas.
pero no creen que realmente Adán y Eva hayan existido. Eso desde el Papa, ¿cómo se llamaba este? 16, no me acuerdo el nombre, se había establecido así: Adán y Eva son mitos en la teología católica. Ahora, católicos que te digan otra cosa, puede haber muchos, pero el Vaticano o la Iglesia como tal no creen a Adán y Eva como personajes históricos. Sí, porque ya la academia ha entrado. E incluso cuando tú vas a estudiar a universidades como la Complutense en Madrid, el Instituto Bíblico de Roma, técnicamente tenemos los mejores maestros de ciencia bíblica y la mayoría dicen que Adán y Eva no fueron reales, que es un mito fundacional. Ujú, Y eso está claro. Vamos a entrar ahora al tema de la serpiente. Hablamos sobre la caída del hombre. ujú. En la página 107 de este libro de los mitos hebreos, dice: la serpiente había allí dijo totalmente a Eva: ¿cómo es que Dios os ha dicho no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Entonces la mujer respondió: podemos comer de fruto de los árboles del jardín, más de fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Yahvé: no comáis de él, ni toquéis, porque será pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer: de ninguna manera moriréis. Y es que Dios sabe muy bien que el día en que comeréis de él, se os abrirá los ojos y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Así sedujo a Eva para que probase el fruto de la tierra, también de Adán. Adelante, tenemos que recordar que aquí no se habla del diablo. Sí. Satanás no existe en este, Yo en tengo una este pregunta relato. previa. Tengo una pregunta previa. ¿La serpiente tenía razón? Porque aparentemente sí. Sí. Por Porque, eso es que hay un pensamiento académico que lo trae este académico que yo leo mucho. Era maestro de Gerard von Rath. ¿Cómo se llama? Martin Knott. No sé si lo conoce. Martin Knott me suena es así. uno, Martin Knott es uno de los expertos en la mitología, y él dice y expresa que el relato de Adán ponen a la serpiente, pero que en sí es como que la maldad está dentro de Eva, y Eva se habla ella misma. Como que, o sea, Dios me dijo como que no coma, entonces como Ujú. que le habla la conciencia a ella, pero hace como que en la mente, pero ¿cómo que no quema? O sea, ¿cómo que no coma? Porque Dios sabe que si come se van abriendo los ojos. O sea, que para Martin Knott el tema de la serpiente era algo interno y no externo. Era como su conciencia hablándole. ¿Qué tú opinas de esa teoría? Se le han dado muchas interpretaciones. Una muy parecida es la judía, que tiene que ver con la cábala también y con el misticismo judío, que dice que la serpiente no era una serpiente como animal, sino un ser Un ser. que tuvo relaciones sexuales con Eva y que de ahí sale Sí, sí, Caín. sí, sí. Sí, pero realmente es lo que te digo, es una relectura porque en el texto no se puede construir así. Exacto. El tema de la serpiente sí se ve como un animal, quizás no el animal que conocemos, pero está haciendo alusión a un animal. Entonces ahí dicen, no, no es la serpiente, es el serpiente. Sí, pero igual, lo que está tratando de decir el texto es que es un animal, incluso te lo dice, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había creado. Es decir, la está colocando entre los animales del campo, pero como más inteligente. La expresión que aparece como serpiente es astuta. En la teología, como tú decías, sumeria, en la poesía de Gilgamesh hay algo no parecido, pero podemos tomar la esencia. Hay un dios, no sé, no recuerdo, Ningasé, que es el dios serpiente, que de ahí es donde se toma. Pero también hace Okay. alusión a Tiamat, porque Tiamat posteriormente también es representada Pero como, Tiamat es como un dragón. ajá, pues digo, que también hace alusión a Tiamat porque Tiamat luego es representada como si fuera un dragón, aunque realmente no. O sea, Tiamat crea un dragón que se llama Hydra, que es la que pelea a Marduk. Por ejemplo, hay un icono, o sea, un grabado donde Marduk se ve peleando con esta Hydra, que dicen es Tiamat, pero realmente, si tú lees el Enuma Eli, que eso pasa mucho en la teología, te hablan de un personaje y de repente es otro, que tiene las mismas características. Entonces, Tiamat crea esta bestia, esta Hydra, y pelea con ella porque era la Hydra más fuerte, pero después aparece como que es la propia Tiamat. Entonces, sí, vemos una similitud entre esta Hydra y Tiamat, o Leviatán propiamente dicho. Fíjate que en Apocalipsis dice la serpiente antigua,
Pero esta descripción, el gran dragón, serpiente antigua, no es la de Génesis, sino la de Isaías 27, porque la descripción pega más con la 17, que te habla de Leviatán. Entonces, algunos te dicen que es Leviatán, que tendría más sentido para el texto, pero realmente a partir del texto de Génesis, y solo el texto de Génesis, tendríamos que aceptar que se refiere a una serpiente como tal, que podía hablar, y el texto te lo explica. Yo sí hago tres diferencias ahí. Hay veces que el texto te dice algo, hay veces que el texto no lo dice, pero lo sugiere, y hay veces que no lo dice ni lo sugiere, pero se puede suponer. En el caso de Génesis 3, no lo dice, ni lo sugiere, ni se puede suponer que la serpiente representa otra cosa. ¿Por qué? Porque el autor se detiene a explicarte cómo la serpiente pudo hacerlo y las consecuencias que trajo a la serpiente el hacerlo. Por tanto, decir que era el diablo o que era otro no tiene sentido para el texto. Primero, la introducción a la serpiente es, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había creado. Fíjate que en Génesis 2 también se le da detalle a todos los reptiles, y aquí aparece de nuevo la serpiente. Es decir, no te lo está presentando como algo aparte, sino un animal de lo que Dios había creado, que era el más astuto de todos. De hecho, la palabra serpiente va conectado con sabiduría. Exacto. Más que sabiduría es como, ¿cuál es la palabra? Astucia. Y la astucia tiene una connotación tanto positiva como negativa. Es como, puede ser bueno, pero te lleva a lo malo. Y es justamente la esencia que tiene la serpiente en Génesis 3. Les da un conocimiento, pero según el texto lo que podríamos decir es que ese conocimiento Dios no quería dárselo a la humanidad. Es muy parecido al relato, al mito de Prometeo. Prometeo le roba el fuego a los dioses y los dioses se molestan con la humanidad y con Prometeo por darle el fuego. Es decir, Prometeo le entrega a la humanidad un recurso importante, pero que los dioses no querían que ellos tuvieran. Lo mismo vemos también en la historia de Enoch. Los hijos de los dioses bajan y le enseñan la metalurgia, le enseñan incluso el cruce de especies, y Dios se molesta con los ángeles porque hacen eso. Entonces, vemos una similitud donde que hay un conocimiento de los dioses que alguien lo baja y es condenado por dárselo. Y es lo que vemos aquí. La serpiente tenía razón. ¿Qué le dice la serpiente? Con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto. Bueno, no, podemos comer, pero el día que de él comamos, moriremos. La serpiente le dice, no van a morir, sino que Dios sabe que el día que coman serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Conclusión, el hombre y la mujer comen, se le abren los ojos y conocen el bien y el mal. Entonces sí son como Dios. De hecho, Dios mismo lo afirma. A partir del versículo 15 dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Saquémosle para que no coman del árbol y vivan para siempre. Entonces, lo que te enseña el relato no es que, aunque dice que fueron engañados, porque igual es un engaño, porque las consecuencias no se la dijo, que era que Dios lo iba a sacar. Entonces, pero realmente lo que la serpiente decía, si vemos el relato, se cumplía al 100%. La parte de conocer todo, sí se cumplió. La parte de ser como Dios, sí se cumplió. Entonces, lo que no sucedió es vivir para siempre, pero la serpiente no le prometió eso. La serpiente le prometió conocimiento del bien y del mal, y sí lo tuvieron. Lo que podría enseñar el relato es que ese conocimiento del bien y el mal es un problema, y que nosotros tenemos que depender de Dios, y no hacer nuestras propias decisiones en base a nuestro criterio. Mira la consecuencia de Adán y Eva, porque esa es la importancia del mito. El mito no es una mentira, como mucha gente cree. El mito no es algo que es falso. El mito es una narración ilustrativa que intenta explicarte una verdad más alta. En este caso, no dependas de otro, no te lleves de lo que otros te digan, no dependas de tu conocimiento, depende de Dios, porque la sabiduría por sí sola te puede acarrear problemas. Y es lo que vemos en el relato. Entonces, más allá de que sea el diablo o otra cosa, el texto te habla que es una serpiente. De hecho, fíjate que a través de este mito se intenta explicar por qué las serpientes se arrastran. Fíjate, ¿cuál fue la maldición para la serpiente? Polvo comerás y te arrastrarás sobre tus pies. Entonces, se te arrastrará sobre tu pecho. Entonces, el mito ilustra muy bien el animal físico, por qué llegó a la condición que está. Por tanto, no podría hablarte de otra cosa. Si las condiciones físicas y tu relato te habla siempre de un animal como tal. En el Apocalipsis de Moisés, que habla sobre Adán y Eva, hay dos cosas interesantes.
yo hice un video sobre eso y los que están aquí conmigo pueden buscar ese contenido. Es por qué, cómo y dónde la serpiente perdió las patas. Eso, yo hice un video de eso, Sí. leyendo, y eso está técnicamente en el Apocalipsis de Adán y Eva, donde dice que, esto es un spoiler para que lo quieran leer, dice que Adán y Eva estaban en una cueva, ya estaban viejos, Adán estaba a punto de morir, y Adán le cuenta a sus hijos cómo fue su desgracia en el huerto del Edén. Entonces dice allí que el diablo usó la serpiente, o sea que ya ellos ponen al diablo que habla a través de la serpiente y que esa serpiente tenía patas y es la divinidad la que condena a la serpiente y le quita las patas. Y yo cuando leí eso, yo me caigo para atrás. O sea, porque todo este pensamiento, que si la serpiente, esto es judío, Carlos, Sí. del siglo II, antes de Sí, Cristo. esa es la parte importante. O sea, siempre cuando tú veas un relato que te hace más sentido hoy día, fíjate, ¿en qué año lo escribieron? No son mayores al siglo III antes de Cristo. Sí, Porque en esa era, ya un judío ya educado dice, cónchale, pero es como una serpiente, no puede ser una serpiente. Ya yo conozco esta teología zoroástrica que te habla de un antagonista de Dios. Tuvo que ser el antagonista, porque todo no tiene sentido. Y empiezan a adornar el texto y a tratar de recuperar las partes que no tienen mucho sentido, o donde ellos entienden que el relato como que no es explicativo. O sea, está bien, pero ¿cómo? Entonces, lo rellenan con esos relatos adicionales, y evidentemente dicen que fue Noé, que fue Moisés, como por ejemplo lo que vamos a ver a posterior, que Abraham estaba en la Torre de Babel también. Entonces, son relatos ficticios que se crean para tratar de tener una mejor explicación del relato claro, ya existente. exactamente. Antes de pasar con la... ok, ¿vamos con los vigilantes o con la Torre de Babel? ¿No? Vigilante primero para hacerlo en orden. Ok, Sí. dale con los vigilantes. Entonces déjame leer algo aquí del mito hebreo. Dice por aquí, estoy en la página 112 y saludo a los que están entrando. Estoy Bueno, leyendo los Carlos, comentarios. ok, dale. Si ves algún comentario, Carlos Sierra, que te interesa leer o contestar, adelante, me interrumpe y dice, Carlos, quiero leer esto. Y ya sabes lo que hay. Dice por aquí, después de declinar la invitación del dios Sol para que se quedara, Gilgamesh siguió avanzando hasta que se enteró por Uznapishtim, el Noé sumerio, y aquí lo dice, Noé sumerio, que la deseada hierba, o sea, una planta parecida al espino cerval, crecía a gran profundidad bajo el mar. Gilgamesh se ató piedras a los pies y se sumergió y encontró la hierba y la sacó a la superficie, pero una serpiente se la robó cuando bebía de una fuente de agua dulce. Con tristeza se resignó a morir. Mira qué interesante que esa serpiente le iba a dar técnicamente un tipo de vida a este hombre y eh, por causa de una serpiente, este hombre pierde lo que quería conseguir. En el caso de Adán y Eva, ellos parecían que eran inmortales, la serpiente las engaña y pierden eso que Dios les prometió y es alejado de la divinidad. O sea que todos estos relatos de serpiente, Noé, el diluvio, las encontramos en literatura acadia babilónica. Háblanos un poquito, Amado, sobre estos vigilantes, estos seres gigantes, que ojo con lo que voy a decir, la película de ¿No Noé, es? la última que salió, que esos vigilantes supuestamente eran piedra, para mí eso me desilusionó. Sí. Adelante. Con relación al vigilante, sí hay otro relato, es un hogarítico que te menciona esta idea de los vigilantes y demás. Entonces también la idea es tomada de otro en particular. Lo que sí, el relato es súper extraño porque hace alusión como si los hijos de los dioses, en este caso, no tan bien definido de que son los hijos de los dioses, entenderíamos que son entidades celestiales, no angélicas propiamente, sino entidades celestiales que interactúan con la humanidad. Entonces, en esta parte en particular es un poquito extraño. Es decir, la relación, esta simbiosis entre entidades celestes y humanos es muy extraña. Anteriormente, mi postura era que no eran hijos de los dioses, sino que eran los descendientes de Seth. Pero el texto está súper raro. ¿Por qué?
porque la expresión hebrea sí es hijo de los dioses. Y no sé si la más correcta sería decir hijo de Set. Las dos para mí tienen sentido. ¿Por qué? Porque la Biblia te va haciendo contraste de Génesis 6, Génesis 3, la mujer y la serpiente, Caín y Abel, Set o los descendientes de Set y la descendencia de Caín. Entonces, para mí me hacía sentido que esto lo que ilustra es cuáles son los que están haciendo la voluntad de Dios y cuáles no, porque tendría sentido el relato. Por ejemplo, algunos dicen, no, que se representa a los ángeles. Sí, pero el texto no te dice que son ángeles. Ah, que crearon los nefilines después de ahí, pero el texto no te dice que por esa relación se crearon los nefilines, dice que había gigantes antes y después. Por tanto, los nefilines no serían la consecuencia de esta relación, sino que ya había desde antes. Claro. Luego el libro de Enoch sí lo desarrolla como si fueran ángeles, pero en el texto como tal, la conclusión que no es popular y no tendría mucho sentido hoy día es que se trata de entidades celestes, no propiamente lo que nosotros entendemos como ángeles, sino entidades celestes, hijos de los dioses, como podría ser Jehová, como podría ser Baal, como puede ser cualquier otro dios, que tuvieron relaciones con los hombres y crearon una especie de amalgama. Eso difícilmente lo encontremos si no está en la mitología griega, donde los dioses sí tienen interacción con la humanidad y demás. Claro. Porque el texto hebreo incluso dice que las mujeres estaban buenas, o sea, se veían bien. Se veían bien, es lo que dice el texto. Es un tema de lujuria. Que Sí, sí, posteriormente que las mujeres estaban buenas, sí, sí, eso lo dice la Biblia textual 4, ojo con sí, eso. sí, muy buena Biblia esa. Y se nota, por ejemplo, en Primera de Corintios 14, te dice, mujeres, pónganse un velo para no hacer tentar a los ángeles. No sé si te has fijado. A ver si encuentro la Biblia. Déjame buscártelo. Esa Biblia es la textual, aquí la tengo. Eso ya tengo también. Que ese texto cuando yo lo leí, yo dije, pero ¿qué pasa aquí? ¿Cómo que la mujer es tan buena? Sí. En Ah, 1 Corintios 6:13 es el texto. dale, Déjame ver si lo encuentro. Si es a ese. lo, a lo que yo busco acá. Eso me pone en inglés. Bueno, a lo que voy buscando voy a ir hablando. Entonces, se tiene esta idea de que en algún momento se mezcló que eran entidades o divinidades o hijos de divinidades que tuvieron relaciones con seres humanos. ¿Cómo? No sabemos dónde sacaron la idea del todo. Pero sí la esencia encontramos en un relato jugarítico. Entonces, estos después, posteriormente, los judíos lo entendieron como ángeles, aunque no es la expresión que aparece acá, porque en el contexto de Génesis los ángeles no son, ¿cómo decirlo? No son necesariamente figuras con alas, figuras muy bellas, sino que se presentan como personas. Claro, Entonces, a partir del texto es difícil saber a qué se refiere exactamente con hijo de los dioses. Para mí, lo que tiene más sentido es que esta expresión se le puede adjudicar incluso a Jehová, que si lo tomamos en paralelo con Marduk, Marduk es considerado Dios supremo, pero hay dioses menores, pero son dioses igual. Y Marduk juzga a estos dioses, y esos dioses pueden hacer o no la voluntad. De hecho, hay el tema de Salmo 82, donde aparece la asamblea de los dioses, aparece en el Enomali también, que Marduk los reúne y empieza a decirle lo que tienen que hacer y lo que no pueden hacer. Entonces, posiblemente el texto intente hacer alusión a que en algún momento entidades superiores tuvieron relaciones con humanos. Y esto es para explicar por qué habían personas muy valientes y guerreras y luchadores, que es lo que te dice el texto. El texto de Génesis termina diciendo, estos son los hombres de renombres que de antaño eran varones de guerra y tal cosa. Es decir, como no es explicable que una gente tenga mucha fuerza o que gane muchas batallas, no, eso fue que un dios bajó y tuvo relación con una humana y este es el resultado, este hombre que peleó contra 10, este hombre que pudo hacer tal cosa. Y esa es la explicación que ellos intentaban darles, porque como digo, la intención de los mitos es intentar explicar una verdad o mostrarte un concepto moral o jerárquico. Y en este sentido, el mismo texto te explica, esos son los varones de guerra, los hombres grandes, admirables, de lo que se entiende que posiblemente Nimrod sería parte también. exacto. Aquí tengo el texto, Carlos. Génesis capítulo 6, verso 1 y 2. Biblia textual 4 dice así. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, ojo con esto, Uh -huh, dice, y los hijos de Ha Elohim, así dice uh aquí, -huh.
vieron que las hijas de los hombres estaban buenas. Cuando yo leí eso, yo dije, ¿en serio? Dice, y tomaron para sí mujeres y entre todas las que escogieron. Entonces, pues ya dijo Adonai Elohim, no permanecerá mi espíritu con estos hombres para siempre, porque son carnes, su día serán 120. Está interesante la Biblia textual 4 en el Antiguo Testamento. Está buenísima. Me gusta muchísimo. Sí, es muy bueno. Mira, el texto no está en Corintios, sino en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 2. Vamos a buscarlo acá. Qué bueno, Google. Ese es el mejor amigo fiel. Sí, sí. A ver. Amados, vayan dejando sus preguntas, que ya vamos a tocar la Torre de Babel A y ver ya si la encuentro. cerramos el programa. Ya llevamos casi 2 horas. Mañana toca trabajar tempranito. Oye, pero Carlos, te hago una pregunta. ¿Cómo te has sentido aquí en el Ágora, varón? ¿Te has sentido cómodo? Muy ¿Te has bien hasta sentido ahora, bien? sí. Ok. Sí, sí, muy bien hasta ahora. ¿Dijiste segunda de Pedro, Amado? Segunda de Pedro sí 14, pero es que lo que pasa, no encuentro en todas las versiones. Segunda de Pedro. ¿Pero qué Biblia tú quieres leer más o menos? Yo aquí tengo un montón. No, puede ser cualquiera. Lo que estoy Ok, buscando es el texto ok. puntual que dice. 1254. El problema con la Nada. Biblia textual es que tienen los libros así desorganizados y a veces me confundo dónde están cada libro y tengo que ir al índice. Sí, pero lo voy a dejar, pero después te lo doy. Pero, El punto es ¿cuál que es el sepa, texto más o menos? el texto Según de dice Pedro, como ¿qué? que hacen tentar a los ángeles, algo así. Oh, sí, 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 sí. Y Bueno, también el de Judas, que te dice que sí, se yo somete. creo que la que tú dices, según la de Pedro 2:4, dice, pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al tártaro los entregó a cadenas de oscuridad y reservado hasta el juicio. Ese texto. No, no es eso. Es sino ¿No? donde dice que no se. Dice como prisión, temas carnales y demás. Pero lo vamos a dejar, pues no lo encuentro. Ah, No lo bueno, encuentro. dale. Sí, pero el caso es que sí estaba esta idea de que los hombres, de que los ángeles podían ser tentados por la belleza de una mujer. Y por eso se pedía un tema de prudencia en la forma en la que las mujeres se vestían en las iglesias, porque podía hacer caer a los ángeles, podía hacer que los ángeles se vieran atraídos hacia las mujeres. Es decir, la idea sí estaba. Ahora, la parte curiosa es que, como te decía, ellos intentan explicar cómo hay gente valeroso. Luego, en Jueces se intenta explicar a Sansón, por ejemplo, no con una relación, bueno, aunque sí, dije algo y pero me voy a contradecir. Te iba a decir que Jueces 13, donde se habla de Sansón, te dice que es el Espíritu Santo, pero, realmente hay debates con eso, porque aparentemente algunos dicen que un ángel, el ángel de Jehová, tomó a la mujer del hijo, del papá de Sansón. Sí. No sé si tú lo has escuchado. Claro, y Uh-huh. yo di una clase de eso. Incluso Sansón Sí, significa Shinshon, que dice hijo del sol. sí. Entonces, esa idea aún en ese momento se tenía Que el de ángel que, penetró a la mamá de Sansón. sí, entonces ese es el tema, que esta idea se dejaba entrever de que los hombres fuertes, como lo era Sansón, explicando por qué su fuerza, era porque habían tenido relaciones con alguien que no era de este mundo y por eso podían explicar por qué Sansón era tan poderoso. Bueno, es que un ángel visitó a la mamá de Sansón a solas y no, el texto lo disimula, el texto hace como un eufemismo tratando de decir, yo no te estoy diciendo que diga directamente eso, pero el texto No, como claro. que juega Se con la idea, y alude. posteriormente sí se entendió así, que Sansón era producto de un ángel que había tenido relaciones con su mamá y por eso su fuerza. Y se conecta muy bien con lo que dice Génesis, con lo que presenta el libro de Enoch Claro, y con lo que presentan posteriormente. y era el pensamiento mítico de la época. Uh-huh. O sea, Mira, ahí en Josué de la cita y es Judas 6 y segunda de Pedro 2:4.
Ok. Sí, pero sí fue lo que yo leí. Ahí hablan sobre los ángeles, pero quiero leer Judas. Vamos allá, Judas. Bueno, Judas. Bueno, tengo que ir. Los ángeles no guardaron su dignidad, sino que abandonaron a su propia morada y Oh, la han guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para juicio en el gran día. Esto el libro no lo hace un poquito más amplio y lo que dice es como que se rehusaron su propia esencia para poder estar con las hijas de los hombres. Interesante. El libro de Judas hace muchas alusiones al libro de Enoch. Es una parte muy importante que tiene que apreciar la cristiandad, porque si los libros de Enoch son apócrifos, es decir, no inspirados, ¿por qué Judas se los cita? exactamente. Porque, por Aquí ejemplo, Judas cita. leemos, dice, porque han entrado disimuladamente ciertos hombres impíos designados desde el antiguo para esta sentencia, los cuales convierten en lascivia la gracia de nuestro Señor Dios y niegan a Jesucristo. Esa es. No, ese no, porque ahí te está hablando directamente de hombres. Ese es segunda de Pedro, no. 6, Pero 2, en sí. Judas, Pero Judas, ¿qué? Judas. Judas 6. Judas, sí, que es la que tiene un solo versículo. Sí. Sí, sí. O con un solo capítulo. Y a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propia morada, los ha mantenido bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Sí. Excelente. Eso es una alusión muy directa al tema de Enoch, que de hecho Judas lo cita. Si fuera un caso y lo dice, bueno, quizás coincidencia. Pero Judas hace mucha alusión a Enoch. Por ejemplo, cuando te dice, como de ello profetizó Enoch, séptimo desde Adán, cuando dijo, el Señor vendrá con sus ángeles y miles de millares. Y eso está en Judas. Pero eso es tomado del libro de Enoch 1:9, que dice lo mismo. Entonces, ¿de dónde Judas sacó esto? Del libro de Enoch. ¿Por qué? Si no es inspirado. Entonces, ahí están los debates de si es relevante para la cristiandad o no. Porque Judas está en la Biblia y Judas lo cita. Entonces, para el autor de Judas sí tenía un valor. Claro. Por ejemplo, Entonces, aquí dice este comentario bíblico que dice que para la mayoría de los expertos, excepto los rabinos, los hijos de Dios en Génesis eran los ángeles caídos. Los rabinos posiblemente tengan la interpretación que yo abrazo más, que se refiere al hijo de Seth, aunque yo siento que el texto no me apoya mucho. O juega con las dos ideas, porque a veces pasa eso, que el texto juega mucho con la idea, como Génesis 19:25, que te dice que Jehová hizo descender fuego de parte de Jehová de los cielos. Entonces dice, pero ¿cómo así? ¿Jehová estaba en la tierra o estaba en el cielo? sí, es verdad como que... Sí. En primera de Enoch, los ángeles caídos fueron atados y puestos en prisiones. Azazel fue lanzado a las tinieblas. Es decir, la referencia directa que está dando Judas es del texto de Enoch. Y en el texto de Enoch está hablando justamente de esta relación que tienen los ángeles con las mujeres. Ahora, en Génesis como tal, la idea se puede traer de ahí, pero no la expresión ángeles no termina como de abarcar todo lo que el texto está diciendo, todo lo que el texto está diciendo. Por lo menos no como se tenía en ese momento. Y de Exacto. hecho, la percepción que tiene Jesús también es diferente, porque dice que seremos como ángeles. Dice que no se casan ni se dan en casamiento. Dice, no, se refiere al matrimonio. No se refiere al matrimonio. O sea, se refiere a poder tener relaciones y demás. Que para eso era el casamiento. Ok, vamos a entrar ahora a la torre de Babel. Quiero buscar aquí qué es lo que se cree que lo que vieron los judíos históricamente, porque hay evidencia que estuvieron allí. Ahí también te voy a citar la Biblia y sus paralelos. Te muestra la imagen. Está el Et en Menaki. Para más fácil, Etemenaki. Etemenanki. Etemenaki. Sí, que es una figura piramidal, aunque no una pirámide como tal, sino, Un a ver, sigurat, un sigurat. un sigurat. Pero para poner un término más simple, en la forma arquitectónica más simple para edificar va a ser una pirámide. El sonido como que falló. Fue el grupo. Ahora sí. Ahora sí. La forma arquitectónica más simple son las pirámides, o algo parecido a las pirámides. De hecho, se encontró una que data de hace 12.000 años, que es una pirámide también. Entonces, 12.000. Wow. sí. Entonces, ¿por qué hay pirámides en todas partes? Y en este caso también el tema del Etemenakín también es, vamos a decirlo así,
un edificio en forma piramidal, no perfecta, sino escalonada. Una base muy grande y los otros pisos más pequeños. Podríamos decir que es una pirámide, aunque no como la de Egipto. Entonces, lo que se cree que a partir de esta figura se ilustró el relato, porque tenemos muchos parecidos. Por ejemplo, en una de las estelas de Nabucodonosor II, él dice, yo con ¿cómo es la palabra que aparece en la... Tengo que leer el relato para acordarme la palabra. Sí, 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 si lo tienes ahí lo puedes leer. A lo que yo enseño aquí, Y similitudes. lo que yo enseño aquí esto El sería un tema, sigurat, para las personas que están viendo, este es el ajá, gran sigurat. Pero ojo con esto, que el gran sigurat no era tan alta como la versión hebrea, porque la versión hebrea dice que llegaba hasta el cielo. por Eso ejemplo, se, sí, en la traducción, en Jubileos te dice que tenía 5.000 y pico de codos, que serían unos 2.000 metros. Si tomas en cuenta eso, lo que te dice, por ejemplo, el libro de Jubileos, 2.000 metros de altura serían 2 califa y medio. Es decir, exacto. tendría 2 kilómetros de altura, o sea, Eh, serían casi 4 torres gemelas. es una locura. Sí, Bueno, pero de aunque, nuevo, ojo, hay una torre en Dubái la que es Uzcalifa, la Califa, es varón. pero tiene 800 nada más. ¿800? Sí, tiene que ponerle 3 más. Y así sería. Y la Uzcalifa tiene 163 pisos. O sea, esa le quedaría corta. Sí, mira, esto es una Ah, imagen bastante interesante. El pueblo se ve como hormiguita y la gente creando la torre y Yahvé desciende y lo obliga a que no construyan más porque en la teología eso representa como intentar contra Dios. sí, sí. Voy a leer una palabra específica aquí de Génesis para entonces explicarte algo. Adelante. Dice acá, hagamos ladrillo, comámoslo con fuego, y le sirvió ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Esta expresión en particular acá. ¿Por qué la quiero relatar? Porque en esta proclamación que hace Nabucodonosor II, utiliza las mismas expresiones para hablarte del Sigurat que hizo, o en particular del Temenaquín. Él usa esa expresión de hierro, de ladrillo fundido con asfalto. Es decir, la idea ya se tenía. Entonces, cuando los judíos que van a Babilonia ven esta vaina tan grande, porque se cree que medía entre 50 y 60 o 70 metros de altura. Hoy día no es tan grande, pero en su tiempo era una cosa increíble. Aparte, no solamente por la altura, sino que la base era súper grande. La base medía unos 7, 11 pies, 11 metros de altura. Y a partir de ahí entonces se iban construyendo. Entonces era una obra que para su tiempo, hablamos, por ejemplo, como tal, la estructura es del 2500 antes de Cristo, pero Mm, se hicieron muchas reconstrucciones. Nabucodonosor, que en el tiempo quizás que estuvieron los judíos allá, tenía unos 7 pisos de altura y Nabucodonosor la extendió un poco más, se la hizo un poquito más grande. Entonces, para ellos, esto era una cosa increíble. Pero en el relato bíblico como tal se intenta burlar. La expresión que aparece para describir a Babel como tal es puerta del cielo. Y esto en particular, el Etemenaquín, o esta obra arquitectónica era la puerta entre el cielo y la tierra. A través de ella descendían los dioses o se tiene una interacción con Marduk, específicamente en esta. Entonces, lo que vemos en el relato bíblico es como si fuera una burla o un ataque a esa postura, donde no es Marduk que la manda a hacer, ni Jehová, sino que son los humanos en su atrevimiento que la hacen de uf, arrogantes para tratar de tremendo. acercarse a la divinidad. La divinidad lo destruye, o sea, destruye sus intenciones al confundir las lenguas. De hecho, ahí intentan decir que por eso su nombre es Babel, como que Babel significa confusión, pero realmente Confusión. Babel no significa confusión. Babel significa Puerta justamente al eso, o sea, cielo. la puerta al cielo. Entonces, esto es justamente una burla a la idea que tenían ellos. No sabemos, o por lo menos yo no sé, porque se suele mucho hablar, no, que los judíos están haciendo aquí una polémica en contra de la teología babilónica y sumeria. Sí, es una polémica como tal y se burlan. Porque luego, en Génesis 32, hay un tipo llamado Jacob que tiene un sueño y sueña con una escalera en la Ah. que descienden y bajan ángeles. Y le dice, este lugar, no otro, no, este lugar es casa de Dios y Y puerta del cielo.
Entonces, Génesis está haciendo una polémica. Dice, esto que tú dices, esto no sirve. La puerta del cielo es esta, la de nosotros. Y posteriormente el cristianismo hace lo mismo. En Juan 1, 48, te dice que la escalera que vio Jacob era Jesús. Por tanto, la puerta del cielo no es tampoco aquel lugar, sino Jesús. Entonces, te lo voy a leer. Y Avaró, pero ven acá. Esto es teología 101. 101. Oye, hermano, gócense. Estamos hoy con Carlos Sierra, directamente del mundo de TikTok, aquí al Ágora en YouTube. Dice, he aquí un verdadero israelita, a quien no hay engaño. Dile a Nathanael, ¿dónde conociste eso? Aquí, ya. Dice, Juan 1:51, sí, el 51, no confiamos en mí. Dice, y le dijo, de cierto te digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Wow. Entonces te cambió la tradición judía que los ángeles descendían sobre la escalera que vio Jacob. No, ya no es sobre la escalera. Los ángeles descienden descienden y suben a través del Hijo del Hombre. O sea, ya no es Jacob, ya lo importante soy yo. Es lo mismo, o sea, yo tomo una idea preexistente y te la cambio y te muestro que la mía es mejor que la tuya porque la tuya ya no vale. Y es lo que hacen con el tema de Babel. Tomo una idea de la puerta del cielo que tenían ellos y decían, no, eso no fue Dios, eso fue una malcriadez del ser humano y Dios no está de acuerdo, confundió la lengua, usted lo que hace es una confusión, Dios la destruyó, pero la puerta del cielo la tiene Jacob, el cual es mi patriarca. Entonces, esa es básicamente la idea que intenta ilustrar la Torre de Babel. De hecho, tú notas que la narración no pretende ser histórica porque hay incongruencias. ¿Por qué Dios tiene que descender? ¿Por qué Dios tiene que descender para ver? O sea, se construye un relato que haga sentido para la humanidad, pero que no se correspondería con la teología que intentan vender. Luego, en Sodoma y Gomorra hace lo mismo. Dios baja y el texto dice específicamente, vine a ver con mis propios ojos si habían consumado su obra. Dios no la puede ver desde el cielo. Entonces tú te das cuenta que la narración no es histórica como tal, sino una teología que a través de lo que sea que te digan, que no es como que todo tiene que tener un simbolismo, que la torre significa esto, no, o sea, es un mito que intenta ilustrar el verdadero Dios y cuál es la verdadera puerta del cielo y cómo Dios está en control. A través de una narración ya existente, le dan una reinterpretación donde ellos sean los favorecidos por su divinidad. Es muy común. Es como, por ejemplo, mi Dios es mejor que el tuyo. Y lo que tú estás diciendo, es como, mi papá tiene un carro, no, el mío tiene una jipeta, y el mío tiene un avión, no, pero el mío tiene tal cosa. O sea, básicamente eso es lo que vemos con la teología de la Torre de Babel. Brutal. Wow. Yo no sé, varón, pero hay que hacer una parte 2 de esto. Sí, es muy bueno. O sea, para los que creen que no, o sea, las ciencias bíblicas es muy divertido, porque tú te encuentras con todo eso, y dices, pero mira, sí, tiene sentido esto. Ahora entiendo por qué hace esto. Y también al mismo tiempo el mito intentaba explicar de dónde surgieron los idiomas. Aunque el Génesis más anterior también te dice que habían como que se habían dividido según sus lenguas. Pero es posiblemente que el autor le haga un anacronismo ahí. En el Génesis 10 se dice que ya había lenguas. Dice, pero, ¿y no fue Génesis 11? No, posiblemente el autor no se pusiera de acuerdo o el relato no fue escrito lineal, entonces lo pegaron, uno, el 10, y tú encuentras como dos versiones ahí. Sí. Sí, Pero es lo que intenta ilustrar. Sí, eso Que está. los africanos, por ejemplo, su mito de cómo surgieron las lenguas es que hubo una hambruna y del hambre la gente empezó hablando disparates y de ahí surgieron los idiomas. ¿Qué? ¿En serio? Sí. Y el azteca dice que hubo un diluvio y que un águila se llevó a dos niños a una montaña y ahí aprendieron a hablar su idioma. Y ya van a aprender a hablar su idioma. Mira, qué Hay tremendo. uno muy feo australiano que dice que había una hermana de alguien ahí, no recuerdo bien, la partieron y repartieron las partes y cada parte hizo que hablaran un diferente idioma. Es decir, la idea de Oye, pero tampoco... esa es parecida a la historia del levita y la concubina, Sí, sí, que la sí, parten y la... sí. Realmente no tienen una relación cercana Claro. geográfica, pero el ser humano piensa muy parecido. No sé si tú has escuchado el héroe de la mil caras. Creo que es Ah, Camus que te habla de como que tenemos ya como relatos muy parecidos que podemos
exportarlo de todas las culturas que tienen Claro. mucha similitud. Y es porque los seres humanos pensamos relativamente parecidos. Yo no te conozco, pero si te has soñado con dinero, yo sé que te encuentras y encuentras y encuentras y encuentras. Si sueñas que te están persiguiendo, no puedes correr o corres muy lento. Entonces, o Ah, sea, o si te estás cayendo, como que tú sientes en tu cuerpo que estás durmiendo, que te estás cayendo. que te está cayendo de verdad. O sea, nosotros Y, somos muy parecidos, incluso hasta en los sueños. Es como una frase que dice, los seres humanos somos iguales hasta en la manía de creernos diferentes. uh, Entonces, por eso los mitos suelen parecerse, porque son humanos que lo escriben y al final nuestras ideas suelen ser muy, muy parecidas una con otra. brutal, brutal. Vamos a ver si hay un comentario buenísimo, Carlos, para que nos digan, para que nos digas tus redes sociales, para que la gente comience a seguirte y así nos terminamos y descansamos. Ya mañana es otro día. Sí, sí. Y luego pues nos entramos a cantazo en TikTok. Ujú. Ah, bueno, déjame ver por aquí. Bueno, creo que Hola, hay aquí, Misael. hay un No le diálogo demos aquí. muchas largas y la falla va a ser recurrente y programemos de una a la línea N. Escúchame. Estoy viendo el tema del trabajo acá. Perdón, perdón. Ok, dice, también hay que recordar que en otras culturas la serpiente era una deidad. Sí, sí, claro que sí. Bueno, Carlos, dinos tus redes sociales, amado, para despedirnos, para que la gente te busque y comience a seguirte. ¿Cuáles Sí. son tus redes sociales? Aquí en Facebook es igual, Carlos Sierra, en Ah, TikTok. ¿tú estás en Facebook? Sí, sí, yo tengo o sea, no subo nada a Facebook realmente. Ok, Yo casi pero no una tengo red tiempo de hacer social que tú contenido. subas, una red social que tú subas Contenido, contenido, bueno, pero bueno, de debate, como en TikTok, así. sí. Mira, yo voy a empezar realmente ahora en TikTok, es carlos.sierra95 Sí, ese está y bueno, en, ese TikTok está bueno. sí, y en YouTube estoy haciendo videos ahora, sí, pues, cuando tengo el tiempo, que es Carlos Sierra también. Ok, en YouTube, ok, déjame buscarte por aquí En rapidito. YouTube yo tengo como 3 debates. Sí, eso, a mí me encanta eso. Así que, Carlos, si no me has seguido aquí en este canal, sígueme. Sí, sí. Suscríbete, que yo voy a buscarte ahora. Carlos Sierra en YouTube. Ujú. Carlos Sierra. Es el tiempo, pues. Pero lo que voy a hacer Pero, es ¿cómo te grabarlos. parece, varón? Si puedes enseñar ahí en la computadora el YouTube tuyo. Ujú. Porque aquí me apareció mucho Carlos Sierra y ninguno que dice, ok, pero Es, el nombre. Oh, Carlos Sierra. ¿Y por qué no me aparece? Carlos Sierra. Tú al diablo. Aquí, acá. Ok. Esto es una evidencia histórica crítica de que voy a seguir al compañero Carlos. Miren, estimado, usted vaya al canal de Carlos, míralo aquí y dele aquí a suscribirte. Y miren, ese era plac. Te suscribes y activas la campanita para que recibas todas las notificaciones. sí, Ahí está. en TikTok sí tengo más No, videos. en TikTok tú tienes unos debates con unos dominicanos ahí Ay, sí, muchacho. quieren hasta golpearte, varón. Ah, sí. Tuvo un debate muy polémico con Énfasis. Sí, Énfasis es con un un varón de cantante, un pelo, como un es afro, un cantante barbón. urbano acá. Oye, ven acá, Pero ¿tú has estado con Alofoque? no, todavía no. Todavía no. Ah, Hay un canal que es de los Fokker que sí me están como sugiriendo para ir, pero todavía no se ha dado. tiene que ir para allá, para Alofoque, varón. Sí, Bueno, si el Goldie va, que tú no vayas, que vas a tener conocimiento. sí, no, pero el Goldie es más popular porque a la gente lo que le gusta es el morbo, ¿eh? No, ese Goldie es a fuego. A mí me gusta Goldie mucho, yo lo sigo. Es Porque ese divertido. hombre, o sea, es bien cómico Goldie. Dice por aquí. Bueno, Carlos, dar tus últimas palabras, amado, y nos despedimos para que te vayas a descansar y yo también. Bueno, en resumidas cuentas, al final el tema del conocimiento siempre será una ventaja. Yo no soy una persona creyente, pero entiendo perfectamente el tema de la fe. Incluso creo que es necesario, porque el ser humano si vive sin ilusión y sin esperanza, como que la vida pierde sentido. Entonces, la intención con los estudios, las ciencias bíblicas, no es quitarte la fe,
sea, no creas que por estudiar así o aprender un poquito más a profundidad la Biblia es porque te queremos hacer ateo, porque queremos que tu fe se pierda, sino al contrario, que tengas una fe madura, que es lo que realmente pretendía Pablo. Es decir, que el cristiano, el creyente, tenga una fe madura, que no sean niños en la forma de pensar. Entonces, al final la idea es ser objetivos con el texto, ser imparcial, comprender cada día más. Y si eso te lleva a un punto de vista de una fe diferente, te va a hacer bien, porque el conocimiento siempre es positivo. Entonces, al final de cuentas, lo importante es el crecimiento, tanto en la Biblia como en tu verdad, que es progresiva, y te hará mejor persona siempre, más empático, más tolerante, Señor. más sabio, más respetuoso de opiniones ajenas. Y eso siempre será positivo. Excelente, excelente. Bueno, Carlos, gracias por estar aquí y vamos a ver si en par de semanas consultamos otro encuentro interconfesional para seguir hablando de estos temas que nos apasiona. Y de verdad, de corazón, Amado, muchas gracias. A nuestros seguidores también que están aquí, vayan al canal de Carlos, que tiene 85 suscriptores. Quiero que esto llegue por lo menos a 500 suscriptores para que por lo menos esté vacilando y si se motiva a subir más contenido, esos debates y esas cosas. Sigan al hombre, vayan a su canal, comenten para que el algoritmo lo recomiende. Recuerda que nuestra página también ha ayudado muchas páginas a crecer y que nuestros seguidores que aman las ciencias bíblicas también conozcan otros personajes en el mundo de las redes sociales como es Carlos Sierra. Así que dale like a este contenido. Posiblemente Carlos descargue este contenido, lo suba a su canal. Yo le di el permiso que lo edite como él quiera y que también esté allá para que la gente vea allá en su público que estuvo aquí en el Ágora y también las personas que no nos conocen en su canal nos conozcan también, porque así el público es diverso y sé que tenemos mucha gente en común. Yo y Carlos enseñamos lo mismo y técnicamente pues estamos contentos. Así que nada, mi gente, bendiciones y hasta luego. Carlos, bendiciones, te veo. Un gusto, Carlos. Sí, señor.